Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro caso clínico de una mujer de 21 años quien consulta por una cita de consultoría. Entonces, lo primero que es importante es que estos proyectos de promoción y prevención están regidos por la Resolución 3280 del 2018, los cuales pues adaptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de la Atención en Salud para la Población Materno-Perinatal y se establecen las directrices de su operación. Entonces, durante la consultoría que debemos de tener en cuenta una adherencia y satisfacción a nuestras usuarias con el fin de que ellos sientan garantías con este método que van a iniciar. Entonces es importante que se les dé un buen trato, se debe pues tener una buena interacción, adoptar la información que se le va a dar al paciente, evitar que se le brinde un exceso de información, promover los derechos sexuales y reproductivos y ayudar a que la paciente comprenda y recuerde por qué se va a tomar este método. Entonces es importante que dentro del método que le demos a nuestra paciente se realice con eficacia. Se deben nombrar las ventajas y desventajas del método anticonceptivo. Se deben explicar los efectos colaterales y complicaciones. Se le debe explicar a la paciente cómo debe usar ese método anticonceptivo. Se debe realizar una prevención contra las enfermedades de transmisión sexual y cuándo regresar nuevamente a nuestra consulta. Entonces, lo primero que le hemos preguntado a nuestra paciente de 21 años es indagar sobre situaciones que procedan de la parte personal y que afecten directamente al método. Entonces empezamos preguntándole cuándo fue su primera menarquia, fecha de su última menstruación, que nos indica que fue más o menos hace 9 meses, si sus ciclos son regulares o irregulares, si ha presentado hemorragias durante sus menstruaciones, se ha realizado una fórmula obstétrica con el fin pues de garantizar esos cuidados. Vamos a preguntarle fecha del último parto, si en el momento su parietariedad es efectiva. Debemos preguntarle también cuándo se realizó la última citología, que nos indica que fue hace 18 meses y su resultado fue pues satisfactorio. Se le pregunta también cuándo se realizó el último autoexamen de seno y pues indagar si hubo alguna afectación en esto. Fecha de último resultado de la ecografía mamaria se aplica para las mujeres. Si ha planificado, cuál fue su último método de planificación. Edad en la que inició su vida sexual. Número de compañeros sexuales. Fecha de la última relación sexual. En el momento ya nos indica que pues está lactando, si ha presentado enfermedad de transmisión sexual y por último se ha presentado molestias como leucorrea, prurito y adicional a esto pues se le pregunta a ella o se hace el tamizaje de peso, talla con el fin de garantizar también que el método anticonceptivo que vamos a darle sea eficaz de acuerdo a las condiciones que ella presenta. Adicional a eso, pues, ¿qué debemos de segunda opción hacer? Debemos realizar una anamnesis no solamente de lo que nos refiera, sino también parte clínica de la paciente. Entonces debemos tener en cuenta aspectos que nos lleven a conocer eso, como los aspectos patológicos. Entonces le preguntamos si ha presentado eventos cerebrovasculares con convulsiones, migrañas con aura, depresión, anemias, cardiopatías, tromboembolismos, hipotiroidismo, condición. También le podemos preguntar si presenta problemas de obesidad, si ha presentado ovario poliquístico, varice, tromboembolismos. Esto es importante en toda la parte de anamnesis. Preguntarle también partes farmacológicas, ya que el momento de dar el método anticonceptivo puede tener, digamos que un mecanismo no tan adecuado o nos puede contrarrestar el efecto del anticonceptivo para ciertos medicamentos. Entonces, para estos medicamentos que interactúan se encuentra la fenitoína, las carbamazepinas, los barbúricos,
la primidatona, la oxacarbazepina y la metoclopramida. Es importante que ella nos haga o nos dé la información, o también podemos mirar en la historia clínica de nuestra paciente para pues que no vayan a contrarrestar el efecto de este y pues que era un embarazo no deseado. Si ha estado hospitalizada, si ha tenido cirugías, si ha consumido sustancias tóxicas, si ha tenido transfusiones y pues toda la parte ginecológica. Adicional a esto, pues también debemos indagar si la paciente ha tenido alguna condición de enfermedades serológicas. Bueno, entonces es importante resaltar en esta paciente que es una materna que está directamente con lactancia. Entonces los métodos se reducen y es importante mirar los criterios de elegibilidad para poder conocer qué tipo de anticonceptivo le vamos a brindar a nuestra paciente. Entonces, mirando directamente este tipo de situaciones, lo que nos comenta la paciente, pues en el momento ya no presenta ninguna condición física que nos impida generar el anticonceptivo y adicional a esto pues tiene un índice de masa corporal adecuado. Entonces lo más importante en este momento es que ya está con lactancia exclusiva. Entonces para el caso de ella solo podemos brindar ciertos anticonceptivos. Entonces en primera opción tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito que se debe usar después de la 6ª semana para lactancia. Entonces su criterio de elegibilidad es 1 cuando es mayor de 6 semanas. Cuando sea para menores de 6 semanas el criterio varía a 3. Cuando hablamos de los criterios de elegibilidad hablamos qué tan opcional es el método anticonceptivo. Entonces hablamos de que el anticonceptivo 1 pues no produce no hay ninguna restricción. Para el segundo criterio hablamos de que los beneficios son mayores que los riesgos. Para el criterio número 3 es que los riesgos son mayores que los beneficios. Y para el 4 no se debe indicar el anticonceptivo. Entonces para el caso del acetato, el criterio para mayor de 6 semanas es de 1, es decir que no hay ninguna complicación para la paciente. En este anticonceptivo es importante recalcar que este se debe aplicar de forma trimestral, se debe indicar sus beneficios y desventajas. Entonces, pues primero, una de las ventajas que presenta esto es que disminuye los calambres y dolores menstruales, reduce el flujo menstrual y en algunos casos detiene la menstruación, disminuye el riesgo de padecer cáncer de útero, pero también nos produce unas desventajas, que puede producirnos una enfermedad hepática, un riesgo de osteoporosis y puede producirnos problemas de depresión. Es importante recalcarle a la paciente que pues para ese tipo de desventajas, un ejemplo en el tema de la osteoporosis, puede complementarlo con vitaminas que le ayuden a reducir este riesgo. Otro tipo de anticonceptivos son los anticonceptivos con progesterona sola, que también se deben dar después de la 6ª semana postparto. El criterio de elegibilidad para este es de 1, es decir que es apto para ellas. Y en tercera opción tenemos los anticonceptivos orales, que estos solamente se pueden usar después de los 6 meses postparto. Antes de esto no se pueden indicar en las lactantes. Lo último que cabe resaltarle a nuestra paciente es que debe ir acompañada de métodos de protección de barrera, como el uso de condón, que es el único anticonceptivo que nos previene enfermedades de transmisión sexual. Debe consultar nuevamente para conocer el funcionamiento del método anticonceptivo y si presenta alguna complicación debe asistir al centro médico. Esto ha sido la explicación de los métodos. Gracias.